Buenos días a todos, estimado público. Gracias por acompañarnos el día de hoy a este curso del RECICO, que significa Régimen Simplificado de Confianza, que está propuesto para este ejercicio 2022. Muy seguramente ya han escuchado de él, que trae ciertos beneficios fiscales, pero vamos a analizar desde un punto integral si conviene o no y en qué casos también les conviene cambiarse a este nuevo régimen simplificado de confianza. Las autoridades, legisladores, y así es como se propone, ¿verdad? Toda esta parte viene en el paquete económico para 2022. Entonces vamos a ver pros y contras de este nuevo régimen, tanto en personas físicas como también en morales. La iniciativa de ley y disposiciones generales, pues el ISR, la ley, te clasifica de acuerdo a la actividad económica que realices, ¿no? Al tipo de ingresos, otorgando exenciones, deducciones y diversas facilidades administrativas, dependiendo del régimen en el que se ubique el contribuyente. Los regímenes actuales, en donde tributan las personas físicas que realicen actividades empresariales, son actividades empresariales y profesionales, régimen de incorporación fiscal, que es el RIF, arrendamiento, actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, que es el sector primario, y plataformas tecnológicas, el tan famoso régimen de plataformas tecnológicas que entró en vigor hace poco, donde esas plataformas están obligadas a retener un impuesto a las personas físicas que tributan o generan ingresos a través de estas plataformas tecnológicas, además de la tributación a través de coordinados, dentro de los cuales se establecen diversas obligaciones, generando una percepción de complejidad en el pago de impuestos, lo que para algunos contribuyentes ha ocasionado la omisión en el cumplimiento de estas. Es decir, en pocas palabras, esta iniciativa de ley te habla acerca de la complejidad de los regímenes fiscales actuales, por eso están proponiendo este RECICO 2022. Por lo anterior, este régimen RECICO busca otorgar de manera sencilla, rápida y eficaz el pago de contribuciones, sobre todo para aquellos que tienen menor capacidad administrativa y de gestión. Aquí hay un punto muy importante que ya muy seguramente han escuchado, que por ahí se escucha que en 2022 no se van a ocupar contadores, ni gestores, ni ningún tercero, para que tú cumplas con tus impuestos, con tus obligaciones fiscales en este régimen fiscal. Pero bueno, vamos a ver si es en realidad así, que no necesitamos ningún tercero, ningún contador, ni gestor. Ahorita ustedes sacan sus propias conclusiones. Pero, por ejemplo, en los regímenes actuales, la determinación del pago de impuestos sobre la renta requiere cumplir con la presentación de declaraciones informativas, de retenciones, de operaciones con proveedores, que es la DIOT, provisionales y la declaración anual, así como llevar y conservar la contabilidad, lo que implica para algunos contribuyentes la necesidad de contratar los servicios de terceros, que son los contadores o gestores, ¿no?, para apoyarlos en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que este RECICO que se plantea prevé una máxima simplificación a efecto que la determinación y el pago del impuesto sea accesible a los contribuyentes sin necesidad de apoyo de terceros, utilizando como principal eje el CFDI, o sea, las facturas emitidas y recibidas, con lo que se logra la automatización del cálculo y se disminuye la carga administrativa. Aquí, si recuerdan, hubo por ahí un aplicativo que se denomina Mi Contabilidad. Ese aplicativo, si mal no recuerdo, lo quitan, lo eliminan del SAT, porque no se usaba o lo que sea, ¿no? Lo quitaron. Muy seguramente va a ser algo similar, donde tú entras a este aplicativo, te aparecían las facturas que tú emitiste, las facturas que tú recibiste de tus proveedores, y tenías que ir llenando cuáles tú cobraste, qué cantidad cobraste de cada una y cuáles pagaste. Y el sistema automáticamente te hacía el cálculo del impuesto, ya sea de ISR o de IVA, ¿no? Entonces, muy seguramente va a ser algo similar. Vamos a la siguiente. Aquí es tan simplificado que hasta al parecer un bebé lo puede hacer, porque dice que además de la simplificación señalada, el nuevo régimen prevé tasas mínimas que se aplican de manera progresiva, como actualmente es la tarifa en personas físicas. Depende de tu ingreso, le vas aplicando una tasa, una tarifa, dependiendo de tu ingreso. Y en este caso,
va a ser desde el 1% cuando los ingresos anuales no son mayores a 300,000 pesos, aplicando una tasa máxima de 2.5 para quienes obtengan ingresos de 2,5 hasta 3.5 millones de pesos. Aquí les agrego de nuevo el ISR máximo que estaría pagando una persona física en reciclo en este nuevo régimen, obteniendo el límite de ingresos, los 3.5 millones de pesos, va a pagar 87,500 pesos, que corresponde al 2.5%. Con ello, la tributación anual de esos contribuyentes sería, por ejemplo, desde 3,000 pesos anuales para quienes reciban los ingresos señalados en primer término. Es decir, recibiste 300,000 pesos anuales, vas a pagar el 1%, que son los 3,000 pesos en un año. Es una tasa muy atractiva, la verdad. Vamos a la siguiente. Aquí ellos agregan en la iniciativa de ley que ellos calculan ese 3.5 millones de pesos en base a lo siguiente. Señalan que para determinar este monto se analizó el padrón de contribuyentes activos al cierre del 2020, con un total de 79.8 millones de contribuyentes, de los cuales 12.5 millones son personas físicas que realizan actividades empresariales, y de los 12.5 millones de contribuyentes, personas físicas con actividad empresarial, 10.2 millones perciben ingresos menores a 3.5 millones anuales, lo que representa el 81.6% de dichos contribuyentes. Entonces, ellos dicen que el 81.6% de contribuyentes, personas físicas, se van a ver beneficiados con este nuevo régimen fiscal, el régimen simplificado de confianza. Entonces, es un número muy importante de contribuyentes que no rebasan esta cantidad de 3.5 millones, y es por eso que las autoridades, al analizar este tema, estos números, pues dicen, oye, 3.5 se me hace un número razonable para que se beneficie la mayor parte de contribuyentes en México y se animen a venirse a este régimen fiscal para pagar una tasa en base a ingresos sin considerar deducciones. Vámonos a la siguiente. También por ahí se ha escuchado mucho en internet, en redes, periódicos, en todos lados, que van a presentar una sola declaración anual. Pero bueno, vamos a verlo. Así está la iniciativa de ley que dice: cabe destacar que a efecto de que los contribuyentes se familiaricen con el régimen simplificado, se plantea esta soberanía que durante 2022 se puede optar por realizar una sola declaración anual. Así lo dice tal cual aquí en la iniciativa de ley, pero vamos a ver al rato a qué se refieren con esto. Sí, porque no porque diga esto la iniciativa de ley, a lo mejor es lo que más convenga. Vamos a analizar qué es lo que más conviene como contribuyente, que te beneficie también en tus finanzas, porque si no te puede perjudicar y bastante. Ahorita lo vamos a ver más adelante. En tales consideraciones, podemos advertir que el nuevo régimen, además de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, busca la incorporación a la base de contribuyentes de quienes se encuentren en la informalidad al ofrecer tasas de tributación bajas. Es decir, esta es la motivación para que los informales o las personas que están en la informalidad se incorporen a la formalidad, como lo intentó hacer el RIF en su momento. Ahorita nuevamente están planteando esto, pero con una tasa fija sobre los ingresos. Entonces pudiera ser un poquito más llamativo para estas personas que se deseen incorporar a este nuevo régimen en 2022. Dale al siguiente. Ahí está, ya ahí. Todo esto, recuerden que es propuesta, aún no está aprobado. Esta es una propuesta que muy seguramente ya en estos días el Senado la aprobaría, o en su caso la devolvería para algunas modificaciones, pero bueno, muy seguramente se queda la mayor parte de esto, pero como quiera es importante mencionarlo que solamente está en propuesta aún. Ya que salga aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, ahora sí, ya podemos dar por hecho que esto ya es legal y oficial, ¿no? Por lo pronto vamos a aclarar este punto, que aún está en propuesta. También viene un reciclo a la anterior, un reciclo, un régimen simplificado de confianza para personas morales. Y esta es la exposición de ellos. Tras la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, con el fin de promover la reactivación económica mediante un esquema de simplificación que fomente la inversión, se propone la creación de un nuevo régimen de tributación que beneficiará a las personas morales residentes en México. Y a estas sí les dan un poquito más de margen, bueno, mucho margen, hasta un 35%
35 millones de pesos en el ejercicio de ingresos totales anuales, lo que equivale alrededor del 96% del total de contribuyentes de personas morales según datos de la autoridad fiscal. O sea, ellos dicen que el 96% de personas morales, del total de los contribuyentes de personas morales, no rebasan 35 millones de pesos anuales. Entonces, por ese motivo, ellos establecen este límite de ingresos para estas personas morales. Recuerden, personas físicas hasta 3.5 millones de pesos anuales. Personas morales, 35 millones de pesos anuales. O sea, las personas físicas equivalen al 10% del límite de ingresos de las morales. Vamos a la siguiente. Aquí ellos establecen que de acuerdo con el padrón de contribuyentes registrado en el SAT, en México, existen cerca de 2.1 millones de establecimientos micro y pequeñas que constituyen un segmento estratégico que hoy en día cumple con sus obligaciones bajo un mecanismo en el que acumulan sus ingresos conforme los devengan. Es decir, una persona moral, régimen general título 2, factura, ya devengó, en ese momento acumula ese ingreso, ¿sí? en ese mes en el que factura, en el que se devenga. Y en lugar de deducir sus erogaciones, utilizan un coeficiente de utilidad para el cálculo del pago provisional. Es decir, en lugar de aplicar deducciones, como en personas físicas, como bien sabemos, el cálculo es tus ingresos acumulables efectivamente cobrados en base a flujo efectivo, las erogaciones de deducciones autorizadas en el periodo, efectivamente pagadas, en excepción de algunas inversiones, de las inversiones, y a eso le aplicas, te resulta una base gravable en personas físicas, y a eso le aplica la tarifa. Bueno, en morales existe actualmente un régimen de acumulación de ingresos, que es el que ahorita vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede con este régimen de opción de acumulación de ingresos? En el que te da dos opciones. Una es que tú acumulas tus ingresos en base a lo cobrado efectivamente, a lo que cobraste, pero a esos ingresos efectivamente cobrados tú le puedes aplicar un coeficiente de utilidad para el pago provisional, o le puedes disminuir las deducciones autorizadas del periodo, como muy similar a personas físicas, nada más que aquí te resulta una utilidad fiscal, y a esa utilidad fiscal le aplicas la tasa del artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, que es el 30% directo. Ya no es tarifa, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de morales. Entonces, estas empresas están sujetas a las mismas obligaciones que debe cumplir cualquier otra de mayor escala, lo que puede llegar a impactar e implicar costos administrativos significativos. Esto es lo que considera la autoridad. Básicamente te dice la autoridad, las grandes empresas o las de mayor escala tienen mucha carga administrativa por toda su operación, y una que va iniciando tiene la misma carga que una grande. Entonces ellos nos están aquí estableciendo o proponiendo que se va a realizar este reciclo en personas morales, que en lugar de aplicar un coeficiente de utilidad para el pago provisional, va a ser ingresos cobrados menos deducciones autorizadas efectivamente pagadas en el periodo. Vamos a ver ahorita algunas consideraciones que hay que tomar antes de migrar a este régimen desde mi perspectiva, para ver qué opinan ustedes, y ahí lo vamos analizando porque cada caso va a ser muy distinto. Por lo anterior, dicen, se considera necesario contar con un régimen para personas morales cuyos ingresos no sean superiores a 35 millones de pesos anuales, el cual permita que la acumulación de los ingresos y deducción de las erogaciones ocurra hasta que estos efectivamente se perciban y se paguen en base a flujo efectivo, apegándose a la realidad económica del contribuyente y sin que ello implique una reducción a la carga impositiva. ¿A qué se refieren apegándose a la realidad? Pues sí, porque imagínense que una persona moral factura, devenga en un mes, pero no cobra y trae coeficiente de utilidad del ejercicio anterior. Imagínense que factura 1 millón de pesos, trae un coeficiente alto, en ese mes tiene que pagar impuestos sobre la renta por su coeficiente que trae del año anterior, pero no ha cobrado. Y supongamos que un caso extremo, no tiene flujo efectivo, no tiene flujo en la cuenta bancaria, cobra a crédito, da crédito a sus clientes de aquí a 3 meses. ¿Cómo va a pagar el impuesto sobre la renta ese mes? Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Ellos dicen que apegándose a la realidad económica del contribuyente, es decir, cobraste, ellos presumen que tienes dinero, obviamente porque ya cobraste, y pues tienes para pagar un impuesto mensual, ¿no? A esto se refieren. Vamos a la siguiente.
¿Sí se escucha bien, Eddie? ¿No han dicho nada? Bien. Aquí, en la siguiente lámina, conviene... Ok, sí. Aquí yo empiezo con una pregunta. ¿Conviene no aplicar coeficiente de utilidad? En virtud de lo anterior, los contribuyentes en este nuevo régimen dejarán de realizar las declaraciones provisionales mediante el uso del coeficiente de utilidad, lo que les comentaba en la lámina anterior. ¿Será bueno esto para esas personas morales? Desde mi punto de vista, desde mi criterio, probablemente si dan la opción de utilizar el coeficiente de utilidad como actualmente lo utilizan en el régimen de opción de acumulación de ingresos, sí puede convenir, ¿verdad? Porque está muy apegado a la realidad en base a un coeficiente de utilidad del ejercicio anterior. Pero si va a ser ingresos menos deducciones del periodo y la tasa del 30%, puede ser algo agresivo porque no te permite planear. Un ejemplo, imagínense un contribuyente que cobró el día último de mes, ¿sí? Se da mucho. Y esto sucede con el IVA. ¿Qué sucede con el IVA? Cobras a finales del mes, eres una constructora, por ejemplo, y en ese mes no tienes a los proveedores, los vas a conseguir en los siguientes meses, no te van a facturar ese mismo mes. Independientemente de que te facturen, muy probablemente van a salir proveedores conforme pasa el tiempo, conforme avanza la obra, por ejemplo, y ese IVA en ese mes ya lo tienes que pagar en la declaración de ese mes, el día 17 del siguiente. Entonces no te dan oportunidad de que ese IVA lo traslades a tus proveedores para que lo puedas acreditar en ese mes. Es decir, ese IVA se calcula en ese mes y se paga al SAT. Y cuando toque pagar a proveedores, vas a tener que sacar IVA, dinero de tu bolsa, para pagar ese IVA a tus proveedores. ¿Esto qué puede pasar? ¿Qué puede perjudicar? Mermar el negocio o el presupuesto que tenían planeado para el proyecto. Sí, porque ya te va a costar un 16% más adelante en los siguientes meses, porque vas a pagar IVA a tus proveedores, porque el IVA de ese mes ya se lo diste al SAT. Entonces, ahora imagínense este caso en una persona moral, reciclo, que cobra igual a finales del mes, no tiene oportunidad de gastarse el dinero, que sí lo va a gastar porque ya tiene un presupuesto, un proyecto en qué lo va a gastar en cada mes, conforme avance la obra. ¿Cómo va a planear ese impuesto en un mes? Es prácticamente casi imposible. Por lo tanto, en ese mes, ¿qué va a pasar? Cobraste el 50% de la obra, yéndome un caso de ejemplo, pero en ese mes no vas a gastar todo eso. Vas a quedarte con mucha utilidad ese mes y vas a aplicar la tasa del 30% y te va a salir un impuesto alto en ese mes, en ese periodo. Por lo tanto, ese ISR que vas a pagar te puede mermar tu presupuesto del negocio. Entonces, toda esta parte hay que tenerla muy bien planeada para ver si conviene o no adherirse a este nuevo régimen fiscal en personas morales específicamente. Porque ya con un coeficiente de utilidad te da oportunidad para planear. A lo mejor no te lo gastas en ese mes, te lo vas a gastar en los siguientes meses, pero al final del año te lo gastaste. Es una deducción autorizada en todo el ejercicio. Ya de esa manera, al planear en todo el ejercicio tus gastos, pues evidentemente tienes una forma de no pagar tanto impuesto de ISR que no tenías presupuestado pagar, y lo pagas hasta la declaración anual, y ya en base a tu situación real del ejercicio. Ahora sí ya te vas a una situación real de tu ejercicio, porque en un mes no puedes determinar si esa es la situación real de tu negocio. Es muy complicado en un mes determinar si vas a tener esa utilidad en todo el ejercicio, y pues no, ¿verdad? Tienes más pagos que hacer en los siguientes periodos. Vamos a la siguiente, Di. Los pagos provisionales, ¿cómo establecen que se va a determinar? Ellos establecen aquí, proponen que van a determinar su utilidad fiscal disminuyendo sus ingresos, las deducciones autorizadas, la PTU y en su caso las pérdidas fiscales, como actualmente se hace en la declaración anual, ¿no? Tus ingresos menos deducciones autorizadas, menos la PTU, pérdidas fiscales, y el resultado le aplica la tasa del 30%, ¿no? Entonces, otorgando la posibilidad de acreditar, entre otros, las retenciones
así como los pagos provisionales efectuados con anterioridad al mes en que se está calculando. Es decir, no hay un cambio, no aplicas coeficiente, aplicas deducciones autorizadas en el periodo y le aplica la tasa del 30%. Vamos a ir con la siguiente. ¿Qué sucede? Imagínense que dejé de cumplir con los requisitos que te establece este nuevo régimen en personas morales. ¿Qué pasa? Me voy al régimen general de ley, en título 2. Básicamente eso es lo que te establece, y para eso tienes que enviar un aviso a más tardar el 31 de enero del ejercicio siguiente a aquel en que esto ocurra. Vamos a la siguiente. Sí quedó clara esta parte, ¿no? Es decir, ya no cumplí con los requisitos de estar en reciclo de personas morales. El siguiente año envío un aviso a más tardar el 31 de enero para cambiarme a título 2, régimen general. Ya no puedo estar en reciclo sin cumplir con algún requisito de este régimen nuevo propuesto. Vamos a la siguiente. Aquí, en el régimen de incorporación fiscal, que se habla mucho de este régimen, que lo van a eliminar, que se deroga, que ya no va a existir este régimen, vamos a ver cuál es la realidad de este régimen. La iniciativa para añadir el régimen simplificado de confianza para personas físicas, así como la eliminación del RIF, toma en cuenta que los contribuyentes que actualmente tributan en el RIF podrán migrar a este nuevo régimen propuesto, es decir, los RIF podrán migrar al reciclo. Cabe señalar que, a efecto de respetar a los contribuyentes del RIF, el periodo de permanencia de los 10 años que te establece actualmente en el 111, 112 y 113, se plantea establecer a través de una disposición transitoria que dichos contribuyentes podrán optar por continuar pagando sus impuestos de conformidad con los artículos que te establecen este régimen del RIF, ¿sí? Al igual que el pago bimestral del IVA, y todo continuará igual, vigente hasta el 2021. Entonces, ¿se va o no se va el RIF? Esa es una pregunta que ahorita vamos a contestar al final, cuando veamos las disposiciones transitorias. Todo esto que vimos anteriormente fue la iniciativa de ley, es la exposición del por qué quieren reformar o proponer este nuevo régimen fiscal para 2022, brindando los beneficios, que solamente una declaración anual, que el RIF podrá migrar a este nuevo régimen reciclo, que van a respetar al RIF también. Vamos a ver a qué se refieren con este respeto al RIF, la forma de acumular los ingresos para personas morales en reciclo. Ya no van a aplicar coeficiente, ahora van a aplicar deducciones autorizadas del periodo. Todo esto que les acabo de mostrar es la iniciativa de ley, del por qué. Y ahora sí, aquí comenzamos con la propuesta de reforma a la ley del impuesto sobre la renta. Ahora sí, vámonos a los artículos, cómo quedaron en la propuesta para este nuevo ejercicio 2022. En contabilidad electrónica, actualmente las personas físicas con actividad empresarial y profesional que no rebasan los 2 millones de pesos, y las del régimen de arrendamiento que optan por la deducción opcional o la ciega, que es el 35% sin comprobar deducciones, no están obligadas a enviar contabilidad electrónica, porque usarán el aplicativo Mis Cuentas, que es como una contabilidad simplificada como la de los RIF. Entonces, esto quiere decir que las personas físicas con actividad empresarial deberán enviar contabilidad electrónica sin importar sus ingresos, así como las personas que tributen en el régimen de arrendamiento, aunque opten por la deducción opcional. Y vámonos a la siguiente lámina, donde vienen los artículos. Fíjense cómo viene actualmente. Es lo que les comentaba, el artículo 110, que te establece que no tienen que enviar contabilidad electrónica los que no rebasen 2 millones de pesos anuales, las personas físicas de actividad empresarial y profesional. Y en el 118 actualmente te establece que no enviarán contabilidad electrónica los que opten por la deducción del 35%, los que estén en régimen de arrendamiento, personas físicas. ¿Y cómo queda la propuesta? Aquí a la derecha podemos apreciar que el artículo 110 únicamente te va a establecer llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal y su reglamento. Ya no te da la facilidad de no enviar contabilidad electrónica para aquellos que no excedan de 2 millones de pesos.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las personas físicas, actividad empresarial y profesional, tienen que enviar contabilidad electrónica sin importar sus ingresos. Es decir, todos. Y en el 118 también, fíjense cómo queda la fracción 2. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal, igual que el 110. Ya no te da la opción de que si tú optas por la deducción opcional o la ciega, que es la del 35% sin comprobar gastos, deducciones, no tienes que enviar contabilidad electrónica, ¿verdad? Ahora te están diciendo, con esta reforma de este artículo, que vas a tener que enviarla aunque optes por esta deducción opcional. La siguiente. Fíjense cómo queda la sección 2 del régimen de incorporación fiscal en la propuesta. Este fue un recorte, de la iniciativa de ley de la propuesta del paquete económico. Lo puse aquí tal cual. Fíjense cómo viene, se deroga el 111, que de aquí empieza a hablarte del régimen de incorporación fiscal en la ley del impuesto sobre la renta. Y por esto que se ve aquí, pues de primera instancia, ¿qué te dice? Que ya no existe, o sea, que ya no va a existir. ¿Cómo queda el RIF? Ahorita lo vamos a ver. Dale al siguiente, por favor. Régimen simplificado de confianza para personas morales. Personas físicas, perdón. Si no me cuadraba el artículo. Artículo 113E. Los contribuyentes personas físicas que realicen, fíjense muy bien las actividades que te establecen aquí, que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes. Podrán optar, es una opción, por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, en el reciclo, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas, es decir, de las actividades empresariales, profesionales o de arrendamiento, ¿no? O otorguen el uso o goce temporal de bienes. Siempre y cuando los ingresos de esas actividades obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 3.500.000 pesos. Sí queda claro, ¿no? Te establecen, oye, no excediste 3,5 millones de esas actividades, puedes optar por el reciclo en personas físicas. Aquí está claro que no te establece otro tipo de ingreso adicional, pero vamos a ver más adelante qué es lo que se señala. Vamos a la siguiente. Operaciones por menos de 12 meses. Es decir, cuando tú inicias tus actividades en un régimen, o que quieres iniciar en un régimen o ser un contribuyente formal, que no iniciaste el 1 de enero, iniciaste, no sé, por ejemplo, en julio, pues hay que hacer un cálculo. Aquí el 113E, a la continuación, el siguiente párrafo te establece lo siguiente. Los contribuyentes, a que se refiere el párrafo anterior, a los que únicamente realizan actividades empresariales, profesionales o arrendamiento de bienes, que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en esta sección, es decir, en reciclo, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excedan del límite, o sea, de los 3.5 millones de pesos anuales. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de 12 meses, para determinar el monto que se refiere al párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365. Fíjense, aquí está un ejemplo, aquí a la derecha. Supongamos que este contribuyente o un contribuyente inició actividades el 1 de julio del 2022. Ya en vigor este régimen, supongamos que ya está en vigor, que se aprueba y todo, ¿no? El día último del ejercicio es el 31 de diciembre. ¿Cuántos días tributó en este régimen, en el reciclo? 183 días. De julio al 31 de diciembre son 183 días, ¿no? Entonces, supongamos que en este periodo de 183 días obtuvo ingresos de 1.750.000 pesos, sin incluir IVA. El IVA vamos a quitarlo, ¿no? El ingreso diario son 9.562. Por los días del ejercicio, el monto determinado que nos resulta, según lo que nos establece el 113E, es 3.490.000 pesos, ¿sí?
y el límite de ingresos son 3.5. Estuvimos a 9.562 pesos de topar, de irnos al límite. Entonces, es por eso, bueno, yéndome a este ejemplo, para resumirles, si tú iniciaste el 1 de julio, máximo puedes obtener 1.750.000 pesos de ingresos anuales, en este periodo, para que el monto determinado conforme a esta fórmula no se vaya por encima o al límite de los 3.5 millones. Vamos a la siguiente, Eddie. ¿Qué sucede cuando exceden los 3.5 millones? Para efectos de los párrafos anteriores, en caso de que los ingresos excedan de los 3 millones y medio en cualquier momento del año en tributación, es decir, en cualquier momento del año, puede ser que lo rebasaste en febrero, en marzo, en junio, en septiembre, independientemente el momento en que lo rebases, o se incumpla con alguna de las obligaciones a que se refiere el 113G, que ahorita lo vamos a ver, o se actualice el supuesto previsto en el 113I de la misma ley relativo a las declaraciones, que básicamente te establece que si no pagaste 2 o más declaraciones en el ejercicio, o la declaración anual no la presentaste, vas a salir de este reciclo de personas físicas, como quiero, ahorita lo vamos a ver más adelante. No les serán aplicables a los contribuyentes las disposiciones de esta sección, debiendo irse a actividad empresarial y profesional o arrendamiento de inmuebles. A partir del mes siguiente a la fecha en que tales ingresos excedan de la referida cantidad, es decir, rebasaste los 3.5 millones de pesos y supongamos que iniciaste el 1 de enero, en junio lo rebasas, ya te fuiste 3.6 millones de pesos en junio, en julio ya tienes que irte a la actividad empresarial y profesional o régimen de arrendamiento de inmuebles, según lo que te aplique, ¿no? Es decir, no importa o no tienes que terminar el ejercicio completo para empezar a tributar en otro régimen el siguiente año. Te cambias el momento en que rebasas estos ingresos al mes siguiente. Dame un segundito. En su caso, fíjense, esta es una parte muy importante. Las autoridades fiscales podrán asignar al contribuyente el régimen que le corresponda, sin que medie solicitud del contribuyente. Es decir, la autoridad fiscal detectó que rebasaste los 3.5 millones de pesos en algún periodo o en el ejercicio. Ellos mismos podrán asignarte el régimen que te convenga o el que ellos determinen que te corresponde, sin que tú envíes un aviso de actualización al RFC de actividades económicas. Vamos a la siguiente, por favor. Pagos provisionales. Aquí este punto también es muy importante respecto a lo que les comentaba de la declaración anual, que se puede enviar una sola declaración anual. Vamos a ver el por qué no es conveniente hacerlo de esta manera. Los contribuyentes a que se refiere este artículo, esto ya es el artículo como tal, calcularán y pagarán el impuesto de forma mensual a más tardar el día 17, ¿no? Como actualmente se realiza en cualquier régimen, excepto el RIF, el arrendamiento de actividad empresarial, se declara mensualmente el día 17 más sus días de prórroga que te dan por ahí, dependiendo del sexto dígito del RFC, y deberán presentar la declaración anual a que se refiere el 113F de esta ley. Es decir, la ley, el artículo como tal, queda que vas a tener que presentar pagos provisionales, ¿sí? El día 17 de cada mes. Al rato vamos a ver por qué dicen que una sola declaración anual. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son, las deducciones y riesgos de no tenerlas? Los contribuyentes determinaron los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades que se refiere el primer párrafo de este artículo y estén amparadas en los FDI, en las facturas, no efectivamente cobradas, sin incluir el IVA y sin aplicar deducción. Imagínense que ustedes tienen, o su empresa, sus clientes, o cualquier patrón, cualquier contribuyente tenga trabajadores. Supongamos que tiene trabajadores. ¿Qué pasa si no tienes deducciones en el ejercicio? ¿Qué va a suceder? ¿Qué se les ocurre? Por ahí, recuerden la PTU. La PTU se calcula también considerando deducciones.
Si no tienes deducciones, tu utilidad fiscal va a ser altísima, ¿sí? Va a ser altísima la utilidad fiscal o la base gravable en personas físicas. Y la PTU, que es el 10% de esta utilidad, que ya lo toparon ahora con la reforma en materia de subcontratación laboral, pero como quiera no deja de ser un monto muy elevado de PTU. Entonces tengan cuidado al no confiarse en que no necesitan deducciones autorizadas. Sí la necesitan, o sea, no la necesitan para el pago de ISR, pero sí la necesitan para otras cosas, como por ejemplo salió a relucir la PTU. Y aquí está la tabla mensual. Este va a ser el pago provisional que harían los RECICO, las personas físicas, en base a esta tabla mensual. ¿Qué te establece? Monto de los ingresos amparados por CFDI efectivamente cobrados sin IVA, pesos mensuales. Hasta 25,000 pesos mensuales vas a pagar el 1% de ISR. Y así te vas, 50 el 1.10, 83 el 1.5, hasta 3,5 millones el 2.5, tal como lo establece el límite de ingresos. Es decir, ya no hay más adelante, porque si ya rebasas estos 3.5, ya no puedes estar tributando en este régimen y te vas a actividad empresarial o profesional o régimen de arrendamiento, ¿no? Vámonos a la siguiente. Ingresos por sueldos, asimilados e intereses. Los contribuyentes a que se refiere este artículo también podrán aplicar lo dispuesto en esta sección cuando además obtengan ingresos de los señalados en los capítulos 1, sueldos y asimilados, e intereses. Pero personas físicas, estamos hablando de puras personas físicas aún. Siempre que el total de los ingresos obtenidos no rebasen en conjunto, estos sueldos asimilados e intereses no rebasen en conjunto los 3,5 millones. Esta es una limitante para poder ser RECICO, ¿sí? Vamos a la siguiente. ¿Cuándo dejarás de tributar en el RECICO de personas físicas? Y la pregunta del millón, ¿se puede volver a él una vez dejándolo? Vamos a ver. Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta sección por el incumplimiento, fíjense bien, incumplimiento de sus obligaciones fiscales, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. Es decir, incumpliste con alguna disposición de este capítulo, de este nuevo régimen fiscal, te vas a tener que salir de este régimen y no podrás volver a tributar en este RECICO. Vamos a ver cuándo sí. Tratándose de aquellos contribuyentes que hayan excedido el monto de los 3,5 millones, podrán volver a tributar siempre que los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, aquel en que se trate, no exceda de los 3,5 millones y hayan estado al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Oye, fíjense en este ejemplo que pongo aquí abajo, 2021, tengo 3,400,000 de ingreso anual. ¿Puedo ser RECICO? Sí, en 2022 puedo ser RECICO porque no rebasé los 3.5 millones de ingreso anual en el ejercicio anterior. Pero imagínense que en el 2022 obtengo 4 millones de pesos. ¿Puedo ser RECICO? Ya no. Me puedo salir en el periodo en que rebasé los 3.5, perdón, en el ejercicio. Me puedo salir en el periodo del siguiente mes, actividad empresarial, y ya no puedo ser RECICO en el 2023. ¿Por qué? Porque rebasé en el ejercicio anterior, los 3.5 millones de pesos. ¿Qué pasaría en 2023? No rebasé otra vez los 3.5 millones, obtuve 2.900.000 en 2023. En 2024 puedo volver a ser RECICO. ¿Sí se entiende esta parte? Es decir, puedes volver al RECICO si rebasaste el límite de ingresos, pero que hayas estado al corriente de tus obligaciones fiscales en el cumplimiento. Pero si incumpliste, si fue por incumplimiento y te sacaron, o te saliste por incumplimiento, ya no puedes volver al RECICO, ¿sí? Actualmente, ¿cómo está el RIF? El RIF, tú incumples o rebasas los 2 millones y ya no puedes volver a regresarte al RIF. Sales, te vas a actividad empresarial, entonces ya no puedes volver. En este RECICO sí te dan la oportunidad de volver si en el ejercicio anterior no rebasaste los 3.5 millones de pesos. Vamos a la siguiente. ¿Quiénes no pueden tributar en este régimen? Es muy similar
al RIF. Te establece que no podrán los que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales o con esas partes relacionadas, en términos del artículo 90. Tampoco cuando sean residentes en el extranjero, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país. Tampoco aquellos que cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. Tampoco los que perciban ingresos por asimilados, que son asimilados honorarios a miembros de consejos directivos. Tampoco por asimilados honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, cuando sí se lo hagan comunicado. Tampoco los honorarios, los asimilados a honorarios por la prestación de servicios personales independientes, cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en este capítulo, o sea, como asimilado. Ni tampoco los asimilados por los ingresos que reciban las personas físicas por las actividades empresariales que realizan. Entonces hay que tener cuidado, hay que analizar cada contribuyente si cae en alguno de estos supuestos no pudiera tributar en este reciclo, ¿sí? Vamos a la siguiente. Y vámonos a la declaración anual del reciclo. ¿Cómo se va a calcular? El 113F te establece que los contribuyentes que se refiere a esta sección, o sea, el reciclo, deberán presentar su declaración anual en el mes de abril. O sea, igual, sin cambios, como una persona física de actividad empresarial, la presenta más tarde el último día de abril del año siguiente, al que corresponde a la declaración, considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades que ya mencionamos, empresarial, profesional y arrendamiento. Ojo, en arrendamiento te establece uso o goce temporal de bienes. Pueden ser bienes muebles o inmuebles, ¿eh? No te limita, no te dice si pueden ser muebles o inmuebles. No hay una limitante, o sea, pueden ser ambas, o una u otra. Sin incluir el IVA y sin aplicar deducción alguna. Es decir, ingresos brutos efectivamente cobrados, no aplicas deducción alguna y conforme a tus ingresos que obtuviste le aplicas la tasa. Y aquí ya está, en la tablita anual, hasta 300,000 pesos, el 1%. ¿Qué es lo que platicábamos al inicio? Que por ejemplo obtuviste 300,000 pesos de ingresos anuales en el ejercicio, vas a pagar 3,000 pesos, que es el 1%. Es un monto muy atractivo. Y hasta 3,5 millones vas a pagar el 2.5, que son 87,500 pesos, que es lo que vimos al inicio de esta presentación. Y luego te establece, los contribuyentes podrán disminuir a la cantidad que resulte, o sea, ya que le aplicaste la tabla anual, el impuesto sobre la renta en las declaraciones mensuales, el que pagaste, o sea, los provisionales, como actualmente se puede, ¿no? Y en su caso, el que les retuvieron conforme al 113J de este ordenamiento. Ahorita vamos a ver a qué se refiere estas retenciones del 113J y sus tasas. Sí queda claro en esta parte. El anual, ingresos, le aplica la tasa aplicable según los ingresos sin deducciones, y te puedes acreditar contra este impuesto resultante los pagos provisionales que hiciste en el ejercicio y en su caso lo que te retuvieron, ¿sí? Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las obligaciones del reciclo? Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección tendrán las obligaciones siguientes: solicitar su inscripción al RFC, pues es obvio, ¿no? Pero mantenerlo actualizado. ¿Qué quiere decir actualizado? El domicilio, el correo, buzón tributario, todo lo que implique tener actualizado tu RFC. Contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo. Actualmente en buzón tributario están mandando muchas invitaciones para que actives tu buzón tributario, aquellos que no lo tienen aún activado, donde te piden un correo o 2 correos y un celular. Ya es obligatorio también poner el celular. Contar con comprobantes fiscales digitales por internet, o sea, facturas FDIs, por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados. Obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por internet que amparen sus gastos e inversiones. Aquí ya te establece que es una obligación que tú tengas facturas de tus gastos e inversiones. Para el cálculo te dicen que no necesitas comprobantes, ¿verdad? Deducciones. Pero dentro de tus obligaciones sí necesitas tener tus comprobantes fiscales de tus gastos e inversiones. Aquí te lo establece tal cual el 113G. También expedir y entregar a sus clientes comprobantes fiscales digitales por internet
por las operaciones que realicen con los mismos. Y luego te establecen, en el supuesto de que los adquirientes de los bienes, de los servicios o el uso o goce temporal de bienes, que no te pidan, que no te pidan la factura, deberán expedir un comprobante global por las operaciones al público en general, ¿sí? Y una cosa muy importante, solo podrá ser cancelado en el mes en que se emitió. Entonces, aquellos contribuyentes que son, por ejemplo, que venden al público en general, restaurantes, no sé, estéticas, etcétera, pequeños negocios, medianos pequeños negocios, si no les piden factura, tienen la obligación de emitir la factura al público en general, como actualmente ya existe esa obligación, pero aquí te lo vuelven a poner. Y te limitan a que no podrás cancelar estos FDIs de ventas al público en general, no los podrás cancelar en el mes siguiente ni después. Deben ser cancelados en el mes en que se emitió. ¿Por qué? Muy seguramente porque la autoridad, al ver un comprobante fiscal emitido al público en general, por una venta al público en general, pues muy seguramente dice, oye, pues ya la cobraste, por eso la emitiste, no tiene caso que me la canceles después. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, no pides factura al momento, brinca el mes o ya es el mes siguiente y le pides la factura al restaurante? Dices, oye, necesito la factura para comprar gastos. ¿Qué te puede decir el restaurante? Oye, ya le emití al público en general porque no me la pediste al momento. Ya le emití al público en general y ya brinco de mes, ya no la puedo cancelar. Así me lo establece el 113G. Ya no puedo cancelar esa factura por ventas al público en general, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando brinques de mes, de un mes a otro, para que no tengas problemas con estos comprobantes fiscales, más que nada para negocios que se vayan a adherir a este reciclo, que siempre son los pequeños y medianos negocios. Hay que pedir la factura en el mes en que tú pagaste, que no brinque de mes, porque muy seguramente la van a emitir al público en general y te van a negar la factura, al mes siguiente. Pero ¿qué pasa? Hay una disposición que tú puedes cumplir requisitos y adquirir los comprobantes fiscales a más tardar el día último del ejercicio o hasta tu declaración anual, ¿no? En ciertos casos. Entonces aquí ya te están quitando ese derecho para poder adquirir ¿cómo lo puedo decir? Sí, o sea, adquirir el comprobante fiscal que ampare tu gasto e inversión hasta dentro del mismo mes. Si no, el negocio que esté en reciclo lo va a emitir al público en general y no podrá cancelar ni refacturar. Es así como está propuesto ese tema. Esta parte se me hace algo muy, muy firme por parte de la autoridad, pero bueno, vamos a ver si emiten alguna regla de carácter general en alguna disposición para ver si emite alguna facilidad en este tema. Y también te establece, dale para atrás, Eddie, al final, aquí. Ahí al final establece que tratándose de retenciones de ISR por sueldos a sus trabajadores, deberán enterarlo mensualmente. Palabras más, palabras menos, lo simplifiqué de esta manera, nada más este último renglón. Pero ¿por qué se los pongo así? Porque tú tienes que declarar mensualmente las retenciones que efectuaste a tus trabajadores y el IVA también. O sea, el IVA es muy aparte del ISR. Es por eso que no conviene hacer una declaración anual en reciclo y no hacer mensuales. ¿Por qué? Porque ya vas a declarar por obligación las retenciones mensualmente. Es decir, vas a tener que hacer declaraciones mensuales por retenciones e IVA y demás retenciones que hagas. ¿Por qué no hacer de una vez la de ISR? Me explico. Entonces, vamos a hacerla al mismo mes en que se hace estas declaraciones y no tendrás que hacer una complementaria. Y si te vas con la finta de que no, pues es que en reciclo nada más el primer año no va a ser mensuales, voy a hacer una anual nada más, me voy con ese concepto erróneo, la verdad. ¿Qué va a pasar? Te vas a regularizar hasta que te toque la declaración anual en abril del siguiente año. Pero ¿qué sucede si efectuaste retenciones desde enero de 2022 y todos los meses en adelante? Y tuviste que pagar IVA mensualmente, etcétera. ¿Qué va a pasar? Te vas a querer regularizar pagando actualizaciones, recargos y probablemente requerimientos y multas, ¿no? Por parte de la autoridad. Entonces, desde mi perspectiva, no conviene irnos a este beneficio de hacer una sola declaración anual. Vamos a hacerlas mensuales para ir al corriente, no pagar accesorios, ni actualizaciones, ni recargos.
¿sí? Vamos a la siguiente. PTU en reciclo y requisitos para ser reciclo. La PTU, en pocas palabras, se sigue calculando igual, ¿sí? Pero considerando los ingresos y erogaciones en base a flujo de efectivo, igual en personas morales, así va a ser. El 113H te establece que los contribuyentes que opten por pagar el impuesto sobre la renta en términos de esta sección, en reciclo, deberán cumplir con lo siguiente: encontrarse activos en el RFC, en el caso de reanudación de actividades, que en el ejercicio inmediato anterior los ingresos amparados en comprobantes fiscales por internet no hayan excedido de 3.500.000 pesos. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, previsto en el artículo 32D, la famosa 32D, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Es decir, si un contribuyente tiene algún crédito fiscal, no tiene la 32D positiva, no va a poder ser reciclo. Muy seguramente al momento de que tú te quieras cambiar en enero del 2022, que te quieras cambiar este reciclo, muy probablemente si tu 32D está negativa, te van a negar el acceso a este régimen, ¿sí? Y probablemente te puedas quedar fuera. Entonces hay que tener mucho cuidado con los contribuyentes que tienen esta opinión de cumplimiento negativa por lo que sea. Hay que ser precavidos, prevenidos por si algún contribuyente quiere adherirse a este nuevo régimen fiscal en 2022, ¿sí? Y también que no se encuentren en el listado que te establece el 69 del Código Fiscal, que básicamente te establece aquellos contribuyentes que la autoridad presume que emitieron comprobantes fiscales que amparan situaciones u operaciones que amparan situaciones jurídicas falsas, ¿no? O sea, en pocas palabras, que no existió la operación. Entonces, si te encuentras publicado en este listado, no puedes ser reciclo, ¿no? Vamos a la siguiente. Omisión de declaraciones mensuales y anual. Este artículo es el que les comentaba hace rato, de que si omites 3 o más pagos mensuales en un año calendario, consecutivos o no, o sea, no tienen que ser enero, febrero, marzo, puede ser marzo, julio y noviembre, por ejemplo, 3 o más pagos mensuales, consecutivos o no, o bien omites presentar tu declaración anual, dejarás de tributar en reciclo. En pocas palabras es lo que te dice, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con no presentar las mensuales ni la anual, te pueden sacar del reciclo. Suspensión del reciclo por la autoridad. Fíjense, en caso de que transcurrido un ejercicio fiscal sin que el contribuyente emita comprobantes fiscales, o sea, que no emita facturas, que no haya presentado pago mensual alguno, así como tampoco la declaración anual, la autoridad podrá suspenderlo en el RFC respecto a las actividades que se refiere a este artículo, sin perjuicio del ejercicio de facultades de comprobación. Es decir, te pueden revisar, ¿no? Una auditoría o algo, así como la imposición de sanciones. Sí, porque ¿qué tal si no emitiste comprobantes fiscales, no hiciste pago alguno, ni la declaración anual, pero sí obtuviste ingresos? Pues bueno, aquí te establecen que ellos podrán ejercer sus facultades de comprobación para ver si efectivamente es real lo que declaraste o no declaraste, ¿verdad? Así como la imposición de sanciones por este motivo. Vamos a la siguiente. Esta parte es muy importante también, la retención de ISR por parte de personas morales a personas físicas reciclo. ¿Qué sucede actualmente? Actualmente las personas morales son obligadas solidarias de retener un impuesto sobre la renta e IVA, ¿verdad? O dependiendo de la actividad. Por ejemplo, en un servicio profesional tienes que, como persona moral, retener a la persona física que te prestó un servicio profesional, pues el 10% de ISR y 2/3 partes del IVA, ¿no? Que es el 10.6667% de IVA. Vamos a ver qué sucede ahora si tú te adheriste como profesional, porque ya se puede adherir como servicio profesional al reciclo, cosa que el RIF no permitía. El RIF te establecía que si ejerces un servicio independiente, que no requiera título profesional para su actividad, puede ser RIF o actividad empresarial. En reciclo sí te permite, si eres un profesionista con título profesional, sí te permite entrar en este régimen fiscal.
Entonces, ¿qué pasa? Si tú rentas un inmueble, te retienen el 10%. Si tú prestas servicios profesionales, te retienen el 10% de ISR. Vamos a ver qué pasa. Aquí le hago la agua. Dice, cuando los contribuyentes que se refiere al artículo 113 de esta ley, que realicen actividades empresariales, profesionales o otorguen el uso o goce temporal de bienes, ya sea muebles o inmuebles, a personas morales, estas últimas, o sea, las personas morales, deberán retener como pago mensual el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que se les efectúen, sin considerar el IVA. Aquí siempre lo ponen ellos muy claro, ¿no? Debiendo proporcionar a los contribuyentes el comprobante fiscal en el que consta el monto del impuesto retenido, el cual deberá enterarse por dicha persona moral que te hizo la retención a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde al pago. Si no, como actualmente se hace, te retiene alguna persona moral, lo enteras al siguiente mes en la declaración mensual, en conjunto con tus demás obligaciones fiscales. Es decir, ¿qué pasa aquí? Oye, soy profesionista, rento inmuebles a una persona moral. Oye, persona moral, no me retengas el 10% porque ya soy reciclo. Ahora reténme por esta disposición del 113J, reténme solamente el 1.25% sobre el monto. Es decir, le va a quedar más flujo de efectivo a la persona física, ¿no? En pocas palabras. Y este pago, esta retención, fíjense, en el segundo parrafito dice, el impuesto retenido en los términos de este artículo será considerado en el pago mensual que deban presentar las personas físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que te lo vas a poder acreditar en el pago provisional mensual de las personas físicas en reciclo. Es decir, imagínense que tienes que pagar una tasa del 1% en reciclo de acuerdo a tus ingresos mensuales y te retiran el 1.25%, no vas a pagar nada de ISR en ese mes, más vas a traer un 0.25% a favor, por así decirlo, ¿no? Y al final, una preguntita, ¿cómo se dará cuenta la persona moral que es reciclo la física? Pues la física deberá proporcionar su constancia de situación fiscal para acreditarlo como tal. Y a lo mejor la moral no va a conocer este artículo, pero ya sería bueno aclarárselos de que, mira, moral, reténme el 1.25 de acuerdo al 113J de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Aquí está mi constancia de situación fiscal, donde ampara que estoy en este régimen fiscal. Y bueno, hazme esta retención, ya no del 10, ahora del 1.25, ¿no? Entonces, no le va a convenir a la física no decirle a la moral que ya está en reciclo y le retenga el 10%, ¿verdad? Por obvias razones. Vamos a la siguiente. Y bueno, aquí comenzamos con personas morales reciclo. Antes de continuar, vamos a contestar algunas preguntas que nos han estado llegando a través del chat. Por aquí nos están apoyando en contestar las preguntas a través del chat. Háganlas llegar por ahí, lo que tengan duda. Y si no alcanzamos, porque en realidad sí nos están llegando muchas preguntitas, si no alcanzamos, se las contestamos después. Déjenos un correo por ahí también y se las hacemos llegar la respuesta a su pregunta específica del caso en concreto, ¿no? Pero bueno, les voy a leer unas 6 preguntas que nos hicieron ahí en el chat que nos sirven para retomar y recapitular lo que hemos estado viendo hasta ahorita, que hemos hablado únicamente de la iniciativa de ley y de cómo quedaría la propuesta a la ley del impuesto sobre la renta, específicamente de este nuevo régimen fiscal reciclo. La pregunta número 1, nos preguntan, ¿los contribuyentes reciclo llevarán nóminas? Supongo que timbrar nóminas, ¿no? A través del SAT. Sí, la respuesta es sí. Sí. No hay algún beneficio que te establezca actualmente que los reciclo no van a llevar nóminas, no van a timbrar nóminas. No hay nada al respecto como facilidad de este tema de nóminas, ¿no? Además de que, como vimos ahorita en los artículos de la ley del impuesto sobre la renta como quedaron propuestos, te establece que deberán de enterar las retenciones de manera mensual, las retenciones a sus trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que sí van a tener que timbrar nómina, y además en el CFDI de nómina es ahí donde viene y donde consta
la retención del ISR que le estás efectuando a cada trabajador, ¿no? Entonces la respuesta es sí, sí llevan nóminas, salvo en 2022 o algo, emitan alguna facilidad por ahí administrativa para este caso en concreto, pero bueno, vamos a esperarnos a ver si sale algo al respecto. Por lo pronto sí. La siguiente pregunta, nos preguntan que si el reciclo persona física presentará DIOT, que es la declaración de proveedores de IVA, de PIVA, que ahora se llama así, y enviará contabilidad electrónica. La respuesta es no y no, ¿verdad? No y no. ¿Por qué? Porque de eso se trata este régimen, de simplificar. En la iniciativa de ley, por ahí platicábamos al inicio que el espíritu de este nuevo régimen es simplificar todo esto de enviar informativas, de presentar contabilidad electrónica, entre otros trámites adicionales administrativos que por ahí te solicita la autoridad a través de las leyes, ¿no? Entonces, no DIOT y no contabilidad electrónica, ¿verdad? Para reciclo, persona física. La siguiente pregunta dice: los contribuyentes de plataformas, supongo que de plataformas tecnológicas, los que tributan a través de plataformas tecnológicas que reciben ingresos a través de estas, por ejemplo, Uber, ¿se podrá adherir a este régimen? Mira, en este caso hay un capítulo en la ley específico para ese tipo de contribuyentes, ¿verdad?, que obtienen ingresos a través de estas plataformas tecnológicas. Y además, una cosa muy importante, las personas morales o las plataformas tecnológicas, llámese la plataforma en sí, aquí residente en México, que tiene un establecimiento aquí en México, por la reforma están obligadas a retener un impuesto a las personas físicas que tributan o que obtienen ingresos a través de sus plataformas. Entonces, aquí ese impuesto nunca lo vas a poder evitar, ¿sí?, hasta que se reforme ese apartado. Entonces, imagínense que tú tributas o prestas servicios o tienes alguna actividad empresarial a través de plataformas tecnológicas y recibes ingresos de aquí, de plataformas, a través de plataformas. Imagínense la retención que te va a hacer la plataforma tecnológica, la que siempre te ha hecho hasta el momento, más adicional la tasa efectiva del reciclo, del 1, el 2.5, etcétera, ¿no? Entonces vas a pagar dos impuestos, porque ahorita hay una facilidad de un impuesto definitivo, me parece, ahí en la plataformas tecnológicas. Entonces, evaluando ese tema, no se puede, desde mi punto de vista, no se puede. Si bien es cierto que puede ser compatible porque realizas servicios, actividad empresarial, pero hay una disposición expresa específica para ese tipo de contribuyentes. Por lo tanto, deben de seguir tributando en este régimen de plataformas tecnológicas y no reciclo, ¿verdad? La siguiente pregunta dice: ¿me podría explicar cómo va a continuar el RIF en 2022? Sí, como ahorita mencionábamos, en la iniciativa de ley se establece que va a haber un respeto, por así llamarlo, a este régimen RIF de sus 10 años de permanencia, los que ya estuvieron en RIF o los que están actualmente en RIF. Entonces, ahorita espérense tantito para contestar esta pregunta, porque me gustaría que nos fuéramos a la disposición exacta de cómo quedó redactada para que salga de aquí y no de que ahorita platicadito, ¿verdad? Y ahorita se los explico cómo quedó este artículo transitorio en la propuesta para la reforma 2022. Ahorita la contesto esa de cómo quedaría el RIF en 2022. Y la siguiente dice: si soy RIF y continúo así después de 2022, ¿puedo mudar al reciclo? Sí. Esto también lo vamos a contestar al final en disposiciones transitorias para que vean cómo va a quedar ese tema. Digo, la pregunta la puedo contestar ahorita, pero preferiría esperarnos un poquito para que vayamos a la disposición exacta, cómo quedó, ¿no? Y bueno, aquí también otro tema que les quería contar como experiencia. Nos tocó un caso en el que un doctor, un dentista me parece, le estaban comentando que hiciera una SA, una sociedad, ¿no?, anónima. Pero esta persona, sin conocer los beneficios que puede obtener en 2022 en reciclo, ya estaba a punto de firmar su acta constitutiva, su sociedad anónima,
y de poder pagar hasta un 2.5 anual, iba a pagar un 30% en la moral, más aparte lo que conlleva el pago de dividendos asimilados al salario, o la manera en que pueda él retribuirse como accionista de esta sociedad. Y evidentemente el impuesto iba a ser demasiado alto en comparación de este nuevo régimen reciclo, donde ya como un profesionista con título profesional puedes tributar a través de este reciclo, obteniendo los beneficios de las tasas. Y qué mejor que una persona que presta servicios, porque como bien sabemos, hasta el mismo código fiscal en las presuntivas, en las tasas presuntivas,